Muy buenas tardes. Este es el video para explicar el desafío que tenía que ver con procedimientos y funciones almacenados en su segunda parte, un poco más avanzado, donde se da un poco más de énfasis a el pasaje de parámetros de entrada y de salida, para repasar un poco esa parte. Seguíamos con el mismo script de los edificios. El objetivo ahora, como decía, era poner en práctica la creación y la llamada de las funciones y procedimientos almacenados para cumplir con un cierto requerimiento. ¿Qué es lo que me pedía? Generar dos informes que indiquen el comportamiento del pago de los gastos comunes en un periodo de tiempo. El primer informe se espera que contenga los pagos de los gastos comunes realizados en los departamentos de los edificios que están registrados. Este informe debe contener el periodo de consulta de pago, el ID del edificio, la cantidad de pagos realizados en el periodo de consulta de pago, el monto total de los pagos realizados en el periodo de consulta y por último una proporción del monto de pagos realizados respecto del monto total de pagos del mismo periodo de tiempo. Se calcula usando la siguiente fórmula: el monto total de los pagos en el edificio partido por el monto total del periodo. Entonces ahí se explica un poco que yo puedo tener en un periodo de tiempo, por ejemplo, en enero del 2023, que se pagaron 10 millones de pesos en gastos comunes. Pero esos 10 millones de pesos, 1 millón de ese total, de esos 10 millones, lo pagó el edificio, no sé, con ID 20. Significa que ese edificio tiene un 10% del total. ¿Ya? Entonces eso es lo que se intenta calcular en la variable o en la proporción, ¿ya? Que es lo que nos piden hacer. Es parte del requerimiento que este primer informe queda almacenado en una tabla que se llama resumen pagos, que a mí siempre me la van a dar. El segundo informe guarda relación con la proporción de pagos realizados para cada edificio. Y aquí hacemos el periodo de consulta de pago, el ID del edificio, la cantidad de departamentos que posee el edificio, la cantidad de departamentos que han cancelado sus gastos comunes en ese periodo. ¿Ya? Son los departamentos de ese edificio que en ese periodo pagaron y finalmente la proporción. ¿Ya? Aquí revisando los desafíos que me enviaron, muchos se equivocaron en eso. ¿Ya? Aquí yo no quiero la cantidad de departamentos que pagaron los gastos comunes en general, son los de ese edificio y ese periodo. ¿Ya? Entonces ahí había una sutileza en el cálculo. En la proporción, más o menos la explicación es la misma. Si yo tengo 20 departamentos en el edificio y 10 pagaron, significa que esa proporción va a quedar en un 0,5, que representa el 50%. Finalmente, este requerimiento tiene que quedar en una tabla llamada proporción pagos. Como siempre, me van a pedir requerimientos de diseño que me indican cuáles son las unidades de programación que yo debo construir. En este caso, me piden una función almacenada, 4 procedimientos almacenados. ¿Ya? Recuerden siempre que yo puedo tener otras unidades de programación aparte de las que me piden, ¿ya? No es requisito, no es restricción, perdón, que yo no pueda crear otras. Sin embargo, las que están ahí son las mínimas. Muchas veces uno dice, oye, pero esto yo lo puedo modularizar, lo puedo dejar en una función para evitar llamarlo varias veces, sobre todo cuando uno se da cuenta que esa funcionalidad se repite varias veces. Entonces, lo mínimo con lo que debo cumplir es lo que me entregan ahí. Tanto en la prueba como en el examen se indica ahí que se pueden crear otras unidades de programación, sin embargo eso es lo mínimo que me están pidiendo. Y para probar el requerimiento me dicen que pruebe con abril del 2023. Entonces el consejo que hemos dado nosotros aquí ha sido siempre partir por la unidad de programación en el orden en el que aparecen. Aquí me piden 5 y hay una implícita que es el bloque anónimo, que es el que tiene que llamar al procedimiento principal. Entonces aquí voy a construir la función almacenada primero, que dado un periodo de tiempo expresado en la forma YYYMM, tal y como aparece en la tabla de pago gasto común, permite retornar el monto total de los pagos comunes realizados durante ese periodo de pago. ¿Ya? O sea, no son por edificio, es todo lo que se pagó durante ese periodo. Y me dice que está en la tabla pago gasto común. Entonces, vamos aquí y creo mi función. Create or replace function
function y le voy a poner fn monto cancelado. Ya, me dice que, si miro el enunciado, dado un periodo de tiempo expresado en la forma YYMM, eso es un número, ¿ya? Entonces yo perfectamente, como no tiene el guión, si bien es cierto es un periodo de tiempo, pero no tiene el guión, lo puedo tratar perfectamente como un número, porque además si voy a la tabla me doy cuenta de que eso también es un número, entonces no hay problema en que yo lo defina como número. Lo importante acá es que tiene un parámetro. Entonces le vamos a poner el periodo, que es de tipo number, y es una función, así que me debe devolver algo. Return. Y como es el monto total, eso se representa con un number. Luego viene la palabra reservada is, la palabra reservada begin y el end. Entonces aquí tengo que hacer el cálculo. Vamos a calcular el monto total cancelado en el periodo. Entonces aquí hacemos un select, sum, monto cancelado, pago, gasto común, ¿cierto? Y como buena práctica, siempre se recomienda usar el NBL porque puede que no haya, porque me van a preguntar por, no sé, junio de 1840. En junio del año 1840 es muy raro que se hayan registrado pagos de gasto común. Entonces, para asegurarme eso, devuelvo un 0 en el caso de que no se encuentren registros asociados. Entonces la tabla es pago, gasto común. Entonces la restricción es que, la puse igual en minúscula, o sea en mayúscula, pago, gasto común. Y la condición es que el año y el mes, que está en el campo es pago, cancelación de gasto común, va a tener que ser igual al periodo, que es mi parámetro. Esto es un cursor implícito dentro de una unidad de programación, entonces acá lleva el into y le vamos a poner total. La variable total la debo declarar, que es de tipo number, y luego retornamos el resultado. Lo voy a retornar una vez que lo haya calculado. Entonces lo calculo en la línea 7 y luego en la 12 lo devuelvo. Entonces creamos nuestra función. Aquí la estoy compilando. Me debería salir algún tipo de error en el caso de que yo tenga sintácticamente algo incorrecto, o bien como dice ahí el commit complete y la función ha sido creada. Listo. La primera unidad de programación está ok. Vamos con la segunda. Construir un procedimiento almacenado que permita, dado el ID de un edificio y un periodo de tiempo expresado de esa misma forma, retornar la cantidad de pagos y el monto total de pagos realizados por los departamentos de ese edificio durante ese periodo de pago. Entonces, construimos el procedimiento. Procedure SP montos. Ahora voy a poner mejor resumen edificio. Entonces dice que dado el ID del edificio, P edificio, que es un number, y el periodo de tiempo, que también voy a poner como un number. ¿Por qué? Porque no me piden el guión. O sea, también puede ser un varchar, pero para ir diversificando un poco tengo que ser un poco más precisa a veces en definir un tipo de dato para no quedarme pegada siempre con el mismo o pensar que son siempre iguales. Entonces en este caso el procedimiento tiene dos parámetros de entrada y dado que me pide retornar dos cosas, la cantidad y el monto, la forma que tiene de retornar el procedimiento es a través de parámetros de salida. Entonces P cantidad, que va a ser un number, y lo marco de salida, out. Y el otro es P monto
total, que también va a ser un out, y también va a ser un number. Entonces esa es la forma que tiene el procedimiento de poder retornar las dos cosas que están pidiendo, que es la cantidad total y el monto total. Entonces obtengo estos totales, obtiene los totales solicitados, y eso lo hacemos con un select code y el NBL del sum del monto cancelado pago gasto común. Pero si no hay, devuelve un 0, into from pago gasto común. Pongo el filtro que el año y mes del pago cancelación de gasto común, aquí era mes nada más, gasto común sea igual al P periodo, y además de eso que el ID edip sea igual al P edificio. Ya, ahí está el filtro y el cálculo. Me falta indicarle dónde lo voy a guardar. Punto importante, me tengo que acordar que el procedimiento tiene dos parámetros que están destinados a guardar el resultado. Yo no voy a crear variables locales para guardar este resultado, porque si lo hago se van a quedar ahí. Él tiene que retornar, y su forma de retornar es modificando esos dos parámetros que tiene ahí, que se llama p cantidad, porque ahí voy a guardar el total o la cantidad total, y el otro es p monto total, que es la otra variable que está recibiendo y cuyo objetivo es guardar ahí el monto total de pagos, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces ejecuto el procedimiento, nuevamente me dice que el procedimiento ha sido creado, y el commit complete para asegurarme que efectivamente que ya está guardado en la base de datos. Si ustedes van aquí en la parte de procedures, aquí está, lo voy a actualizar, ese es un procedimiento que tenía de antes, y aquí está mi resumen edificio, ahí está. Entonces me dice, son 4 parámetros los que recibe, el edificio, el periodo, la cantidad que va a ser de salida y el monto total. Aquí no aparecen como de salida, pero yo cuando lo diseñé sabía que así iba a ser. Listo. Luego viene el procedimiento almacenado, que permite insertar un registro en la tabla resumen pagos. Entonces aquí ponemos create o replace procedure sp inserta pagos. Vamos a poner rpagos. Entonces aquí, si bien es cierto, el enunciado no me dice, no está la palabra clave dado ni la palabra clave retorne, hay parámetros que son implícitos ya en este tipo de procedimientos que insertan registros en una tabla o un registro en una tabla. Entonces me dice que tengo que insertar un registro en la tabla resumen pagos. Yo voy aquí y miro la tabla resumen pago, y la tabla resumen pago, que no es esa, no está aquí la tabla, creo que no la creé, así que la voy a ir a crear, la voy a sacar de aquí, la tengo acá en otro, vamos a crearla de paso. Esto venía en el script que tienen ustedes, así es que yo lo estoy ejecutando solo porque ahí está la tabla creada. Debería aparecerme ahora aquí resumen, ahí está. Entonces ahora voy a sacarlo de aquí, ahí está. Entonces esta es la tabla que yo tengo que llenar: el periodo, el edificio, el número de pagos y la suma de pagos que se hizo y la proporción. Entonces aquí en estricto rigor yo debería pasarle 5 parámetros, porque son lo que va a necesitar para poder insertar. Tienen que preguntarse, si yo quiero insertar un registro en una tabla, lo que necesito saber es cuáles son los campos de ese registro, los valores de esos campos. Entonces yo los recibo como parámetro. Entonces en estricto rigor debería recibir los 5 que están ahí. Uno después se puede poner un poco más
más selectiva, ¿cierto? En el sentido de que no, pero la proporción como voy a tener la forma de calcularlo, llamo a quien lo pueda calcular, puedo prescindir de ella. Sin embargo, por la ley natural, yo debería considerar ahí 5 parámetros. Entonces lo voy a hacer de esa forma. P periodo. Aquí voy a poner que esto es un number, porque todo el rato, todo el tiempo, yo estoy tratando como number, como no viene con el guión, viene los 4 dígitos del año y los 2 dígitos del mes, eso es un número. Entonces, periodo, el P edificio, que también es un number, el P pagos, que también es un number, el P monto, o P suma, pagos, P monto nomás, que también va a ser un number, y finalmente la proporción, number. Entonces, es un procedimiento, no tiene una sentencia, una cláusula return, va directo con el is, el begin y el end. Entonces aquí, bueno, me piden insertar, pues. Insert into resumen pagos values, y aquí en el mismo orden, P periodo, P edificio, P pagos, P monto y P proporción. Listo. Ahí está mi procedimiento que me permite insertar un registro. Durante la semana, el ejercicio que hicimos, vimos que esto yo debería tratar una excepción que podría generarme el insert y la tabla de error y todo lo demás, pero el contexto de este ejercicio era simplemente reforzar un poco lo de la creación e integración de unidades de programación. Así que lo vamos a dejar ahí. Me dice procedure, create, commit complete. Por lo tanto, mi procedimiento ya está ok. No lo he probado todavía. Lo voy a hacer después. Construye un procedimiento almacenado que permite insertar un registro en la tabla de proporción de pagos. La tabla de proporción de pagos se encuentra acá. Y esa tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 campos. Y lo que yo voy a hacer es incluir ahí, ¿verdad?, el total de la proporción de pagos de cada uno de ellos. Me falta la proporción aquí. Sí, me falta un campo proporción que creo que lo tenían ustedes en el script. Voy a sacar el script. Voy a sacar el script que les pasé en la plataforma. Yo tengo una versión que no tiene la proporción. Entonces, aquí parece que estaba. No, ahí está el enunciado. Entonces voy a sacar el script que está aquí. Aquí pareciera ser que tenía la tabla proporción tenía la proporción, que es como lo lógico porque el enunciado lo dice, así que tuve que haberlo agregado después, y en mi versión que tengo no aparece eso. Quiero revisar eso nada más. Esto fue lo que yo les entregué y aquí está. Entonces la tabla de proporción pagos efectivamente tiene ese campo. Entonces lo voy a ir a actualizar acá. Tenía un error en mi versión del... Entonces tomamos esto y lo ejecutamos. Me debería decir que borró la tabla y que la volvió a crear. Ahí está el table alterado. Voy a ir a actualizar y ahora debería aparecerme en las tablas relacionales la proporción. Aquí está, y ahí está la proporción. Ya tiene un poco más de sentido con lo que decía el ejercicio. Entonces ahora voy a crear el procedimiento create or replace procedure
SP, inserta proporción. Entonces, aquí, la misma pregunta anterior, ¿cuántos parámetros debería pasar? Aunque no dice el enunciado dado, me tengo que preguntar, el procedimiento si tiene que insertar un registro, lo que necesito saber es cuáles son los campos de ese registro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. La misma explicación anterior. Podría prescindir de alguno de ellos si es que yo decido llamar a una de las unidades de programación. Si no, me dedico a hacer lo que tengo que hacer, insertar. Y me quedo aquí esperando que me digan qué insertar y no hago ningún cálculo yo. Entonces, bajo esa premisa, periodo, number, edificio, number, total deptos, que también es un number. Después viene P, número pagos, que también es un number. Y finalmente la P, proporción. Aquí la proporción no la voy a pasar, la voy a calcular internamente para que vean la diferencia. Porque aquí yo puedo calcularla, el número de pagos y el total de departamentos. Según la fórmula, el total de departamentos sería esto y el número de pagos sería esto. ¿Ya? Entonces la voy a calcular, que el procedimiento la calcule internamente, para que veamos la variante. Entonces is, begin y end. Entonces aquí realiza la inserción, insert into proporción pagos values P de periodo, P edificio, P total deptos y P número de pagos. Y ahora viene la proporción. Yo la voy a calcular aquí, un round de en este caso el número de pagos, P número pagos dividido por el P total deptos. Entonces, al hacer esa división y dejarle 2 decimales, que es lo que entiendo que quedó, voy a sacar la proporción. ¿Ya? Entonces, aquí la proporción no la estoy recibiendo como parámetro porque tengo los dos datos que necesito para calcularla. Entonces, hago el cálculo internamente. Pude haberlo guardado en una variable y luego haber pasado la variable al values. Pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, aquí logro, ahí está mi procedure create, entonces el commit complete y ya puedo insertar una proporción. Entonces tengo mi cuarto procedimiento creado, mi cuarta unidad de programación. Ya no me piden construir un procedimiento almacenado que permita dar un periodo de tiempo, generar el informe resumen de pagos y el informe de proporción de pagos. Estos informes van por cada edificio. ¿Ya? Entonces, por cada edificio tendría que calcular el total de pagos que se había hecho, la cantidad de departamentos que habían pagado, las proporciones y todo lo que me estaban pidiendo. Entonces, este procedimiento lo que va a hacer es procesar a estos edificios. Replace procedure SP informe pagos. ¿No se llama así? Ninguno se llama así. Ya. Entonces, dado el periodo de tiempo, acá lo menciona, que dice, dado un periodo de tiempo, entonces le paso el periodo de tiempo, que todo este tiempo he ido tratándolo como un number. Entonces va a hacer su lógica de esta manera. Entonces tengo que procesar los edificios. Los edificios, como son varios, los voy a procesar en una estructura que me permita guardar todos los registros. En este caso eso es un cursor. Entonces aquí ponemos cursor cursor C edificios. No tiene parámetros porque me dice que debo procesarlos todos. Distinto es que me digan procesar los edificios de una determinada comuna, o aquellos edificios que tengan cierta cantidad de departamentos, etc. Acá me dice son todos los edificios. Entonces voy directo a list y luego a la sentencia select.
de la tabla edificio. Entonces aquí, ¿qué necesito? Parece que hay del edificio porque se lo paso a varias partes. Entonces va como por varios lugares pasando. No tengo una respuesta para o entregando el ID del Dime edificio. Si te puedo ayudar con otra cosa. Entonces, ahí está. Que es lo mínimo que necesito para sacar el resto de los datos. Y aquí voy a procesar los edificios. Entonces, procesa los edificios para generar los informes. Rec edificio y C edificios loop en loop. Ya. Entonces aquí me tengo que preguntar, ¿y qué hago para cada edificio? Bueno, tienes que ir a obtener los datos para generar el primer informe. Entonces aquí obtiene los datos para el informe 1 y después los datos para el informe 2. Entonces, obtenerlos y luego registrarlos. Entonces hay una función arriba porque yo tengo que llamar a al insertar resumen de pagos, a este procedimiento, pero a ese procedimiento le tengo que pasar el periodo, que ya lo tengo, el edificio, que ya lo tengo, le tengo que pasar la cantidad de pagos y el monto de pagos. Entonces, antes de llamar a tengo que obtener estos dos datos. Y esos dos datos los hace este resumen de acá. SP resumen edificio al que le debo pasar el ID del edificio, el periodo y las dos variables donde quiero guardar los resultados. Entonces llamamos al procedimiento, le tengo que pasar en el orden que está definido arriba, primero el ID del edificio y después el periodo. Entonces el ID del edificio lo tengo en reg edificio.idedif, lo estoy sacando del registro del cursor, y el periodo lo paso del parámetro que el mismo procedimiento está recibiendo. Ahora me faltan los totales. Entonces debo indicarle, aquí vamos a poner total, cantidad, pagos, y aquí es el monto de los pagos. Entonces estas dos variables hay que declararlas como locales al procedimiento, están acá. Entonces aquí digo almacena los totales del edificio. Entonces tanto este tipo number como este que también es de tipo number están declaradas. Entonces ahora cuando el procedimiento termine, estas dos variables me van a guardar los resultados que asociados a ese edificio, la cantidad de pagos de ese edificio en ese periodo y el monto de pagos de ese edificio en ese periodo. Entonces ahora llamo al insertar. Entonces aquí está, ahora llamo al inserta rpagos, que tiene que recibir periodo, edificio, el total de pagos y el monto y la proporción. Entonces aquí está, dice que debo llamar al edificio, perdón, el periodo y el edificio. Aquí está, periodo y luego edificio. Entonces paso el periodo y ahora el edificio. Ahora le tengo que pasar, según lo que está aquí, el pagos, la cantidad de pagos y el monto de los pagos. Entonces eso lo tengo en la cantidad de pagos y el monto de los pagos, en este mismo orden. Entonces se lo paso aquí. Y lo otro es la proporción, que esa no la tengo. Entonces la proporción la tengo que calcular según mi regla de negocio aquí como el monto total pagado en el edificio por el monto total pagado por el periodo. Este valor de aquí ya alguien me lo calcula, fue la primera función que me pidieron. Entonces yo les tengo que pasar el periodo y ella me va a devolver todos los montos que se pagaron en ese periodo. Ya, a esa función yo no la puedo llamar aquí adentro del ciclo, porque significa que la voy a llamar por cada edificio. Eso no es muy eficiente que digamos, porque es el mismo valor para todos.
Entonces yo aquí calculo el monto total de pagos del periodo. Llamando a la función, le tengo que pasar el periodo y ella me va a devolver. Entonces yo tengo que guardarlo. Monto pagado, pago del periodo. Entonces esta variable yo la debo declarar. Aquí ponemos que almacena el monto total pagado del periodo, que es de tipo number. Listo. Entonces ahora yo puedo calcular la proporción. Entonces ahora calcula la proporción de pago del edificio. Entonces ahora la voy a calcular. Proporción, una variable estoy inventando. Voy a redondear. La división, según la fórmula, ¿qué me dice? Me dice que es el monto total de lo que pagó en el edificio partido por el monto total del periodo. Eso ya lo tengo. Está aquí. Esto va como denominador. Y como numerador debería ir este de aquí, que es el del edificio. Entonces aquí está, queda eso. Entonces divido. Y esto lo quiero a 2 decimales. Esto es una proporción. Entonces ahora esta variable la voy a poner aquí. Almacena la proporción. Y voy a usar buenas prácticas. Resumen pagos. Punto proporción. Porcentaje está ahí. Entonces esta variable de proporción es la que me estaba faltando y ahora se la paso al procedimiento. Listo. Entonces ahora voy a poner aquí por si acaso, inserta resultados en la tabla. Listo. Entonces ahora voy por el informe 2. En el informe 2 me pedían que es en la tabla proporción de pagos y también va por edificio, entonces me sirve el ciclo en el que estoy. No lo voy a recorrer de nuevo si ya estoy ahí mirando el edificio. Para este caso hay un procedimiento que me calcula esto, o sea que me inserta un registro. Y ese procedimiento se llama SP inserta proporción. Le tengo que pasar el periodo, el edificio, el total de departamentos y el número de pagos. Entonces lo copio, el nombrecito, ahí está, y lo llamo aquí. Entonces dice, en el orden, pásame el periodo, el edificio, el total de departamentos que tiene ese edificio y el número de pagos. Entonces, aquí está, ya se me olvidó, es el periodo y el edificio primero. Entonces, periodo, el edificio que está en rec edificio.id edif, el total de departamentos que tiene ese edificio, eso no lo tengo. Y después me piden el total de pagos de ese edificio en ese periodo, ese lo tengo, ¿ya? Entonces ese dato está aquí, en cantidad de pagos, perdón. Pero no lo tengo no tengo el total general. Entonces aquí yo lo puedo calcular antes, o bien puedo ir a hacerlo aquí mismo, en el mismo cursor, para no volver a recorrer la tabla, digamos, la tabla en este caso pago gasto común. Entonces voy a hacerlo aquí mismo para tener la variante, o bien puede ser acá. ¿Ya? Son las dos opciones. Yo puedo aquí hacer el count con el group by, con todo lo que corresponda. Y luego, desde acá abajo, va a quedar eso guardado aquí. Y yo lo puedo rescatar, ¿ya? Entonces voy a ir a hacer aquí el count de 1. Ahora vamos a tener que invitar a la tabla a join pago gasto común b a punto id edif es igual a b punto id edif.
Entonces aquí como lo que va a ser un count, sí que va a tener que ponerle un alias. Entonces aquí vamos a poner total de departamentos. No estoy mal aquí, no miento. Aquí no es la tabla de departamento. Tabla de departamento. Ahí sí. Total deptos. Entonces el total de departamentos que tiene ese edificio. Entonces, si yo hago esta consulta, la ejecuto solita, se va a caer. Porque me va a decir que le falta la cláusula group by, porque no está sola. Acuérdense que las funciones de grupo siempre yo debo, bueno, aquí me hice otra cosa, pero yo debo usar el count. Si está solo, no necesito el group by, pero si está con una columna que no es función de grupo, entonces yo voy a necesitar el group by. Aquí me está molestando por otra cosa, pues yo le voy a poner aquí se fue, ahí sí, a punto, aquí, voy a ejecutarlo nuevamente para probar la consulta solita, ¿no? Dice ahí está, que no es una función de grupo. Entonces, ahí me obliga a usar la cláusula group by y con todo aquello que no está en la función de grupo. En este caso es el aedif. Entonces, aquí está. Y ahí me dice que por cada edificio hay 21 departamentos, 70, etc. Entonces, ahora yo voy a poder tomar desde aquí la proporción para poder sacar el total de departamentos que tiene. Entonces, como este procedimiento me calcula la proporción internamente, yo solo necesito pasarle edificio.total deptos. Y luego la cantidad de pagos que tiene, que está en la variable cantidad de pagos. Ahí está. Entonces, ahora estaría mi procedimiento terminado. Lo voy a compilar. Me dice correcto, pero con errores de compilación. Se creó, pero está errado. Ya tiene algunos errores ahí. Entonces, yo voy aquí y me dice, bueno, en este caso, el IDE que utilizo, que es el Visual Studio Code, me dice aquí cuál es el error. Ya en el caso del developer, abajo te indica la línea y todo lo demás. Dice que el ítem está ignorado. Aquí me tuve que haber equivocado en el resumen pagos. Resumen pagos. Proporción total se llama. No se llama proporción el campo. Entonces ahí está. Entonces ahora volvemos a compilar. Si te fijas, marca todo donde está usando esa variable igual. Y ahí dice procedure create, commit complete. Entonces significa que estamos listos. Entonces ahora voy a llamar yo a mi periodo, a mi procedimiento. Lo puedo hacer así. Como no necesito nada más, voy a poner SP, ¿cómo le llamé a este? SP informe de pagos. Entonces voy a llamarlo aquí. Y dice que tengo que pasarle un periodo. Entonces lo voy a pasar, según lo que me dice el enunciado, 0, 2023-2024. Entonces, si miro la tabla de resumen de pagos, no tengo registros, porque la acabo de crear, ¿ya? Entonces no hay registros. Lo mismo sucede con la tabla de proporción de pagos. Está procesando. Entonces ahí está, me dice no row selected. Entonces ahora yo debería ir a ejecutar esta línea, solo esa línea, en donde estoy llamando al procedimiento. Necesito un bloque anónimo o bien esa línea simplemente. No voy a gastar un begin y un end para llamar a eso, si es exactamente lo mismo. Voy a probarlo. Y me dice PLSQL procedure successful complete, commit complete. Entonces aquí vamos a ver las tablas ahora. Resumen de pagos. Ahí está.
con sus proporciones correspondientes y la tabla de proporción de pagos. Aquí está. 21 de 21, 10. Aquí habían 65 departamentos, 70 departamentos y 65 pagaron 0,93. Este edificio tiene 31 departamentos, solo pagaron 29, la proporción es 0,94. Listo. Eso era el desafío. La complejidad quizá pudo haber estado en cómo iba identificando los parámetros me enviaron 10, como 15, 13 o 15 desafíos. La gran mayoría el problema estaba en que, habían varios tipos de situaciones que olvidaban esto, olvidaban que los parámetros de salida son para que el procedimiento los utilice. Había mucho olvido del NBL. ¿Ya? Cuando yo uso el Zoom, siempre recomendamos usar el NBL por si no hay periodos. O sea, yo no sé, por ejemplo, voy a llamar, como les decía hace un rato, en enero de 1840. O sea, obviamente no va a tener datos de ese periodo de tiempo. Por lo tanto, no va a encontrar nada aquí y el Zoom me va a devolver un null. Entonces después alguien que lo vaya a usar va a ser caótico. Entonces aquí prefiero devolver un 0, si es que hay algo extraño ahí. Y muy pocos llegaron a construir el procedimiento final, ya el de cierre, la unidad de programación que genera el informe, para eso puede llamarlo. Los otros son partes. Todos los anteriores, de aquí hacia atrás, son partes. Si miro aquí, todas estas unidades de programación son partes de la solución. ¿Ya? La parte quizás más importante de todas es el procedimiento principal que le llaman. Entonces todos los demás contribuyen a que él haga su pega. Pero yo tengo que tener de todas formas el procedimiento principal, siempre tiene que haber un procedimiento que se encargue de revisar, de recorrer estos elementos de los cuales se trata el informe. ¿Ya? En el mismo ejercicio que hacíamos al principio, de quién se trata el informe, quién debo recorrer, aquí igual aplica. El tema es que tengo que saber quién se encarga de esa parte, quién se encarga de hacer el recorrido de los elementos que forman parte de mi informe. ¿Ya? Ahí está, avanzamos un poco en el pasaje de parámetros, en la integración de las unidades de programación, que es a lo que tenemos que llegar en la tercera evaluación, ya cerrando esta tercera unidad de aprendizaje. Como siempre, espero que les haya servido de algo. En la práctica está el éxito de todo esto. Me voy a equivocar, me voy a confundir, pero a medida que voy practicando, aunque suene majadero repetirlo 1, 2 y 1000 veces, es la forma de, ¿ya? Yo no voy a aprender esto mirando videos, voy a aprender esto mirando el video y haciendo lo que ahí dice y haciendo algunos cambios, proponiendo, preguntándome cosas, intentando, ¿ya? De tal forma que pueda generar mis propias variantes, ¿ya? Lo del video es simplemente una forma de resolver, ¿ya? Si yo miro los desafíos, hay gente que no necesariamente lo resolvió de esta forma, ¿ya? Pero lo resolvió. Entonces eso es el punto. Muchas gracias y a continuar con la práctica de las funciones y los procedimientos almacenados. Que estén muy bien, cuídense.